Bienvenidos a este viaje a través del tiempo. En este video, veremos quién era Vito Cascioferro. Acompáñanos en este recorrido y descubre los misterios y maravillas de esta era histórica. Pero antes, no olvides suscribirte, es gratis. Vito Cascioferro, o Vito Cascioferro, también conocido como Don Vito, fue un criminal italiano que fue un destacado miembro de la mafia siciliana. También operó durante varios años en Estados Unidos. A menudo se le describe como el jefe de jefes, aunque tal posición no existe en la estructura flexible de la Cosa Nostra en Sicilia. Aunque muchas fuentes han identificado a Cascioferro como oriundo del pueblo rural de Bisacchino, donde se crió, en realidad nació en la ciudad de Palermo el 22 de enero de 1862. Sus padres, Accurcio Cascioferro y Santa Ippolito, eran pobres y analfabetos. La familia se mudó a Bisacchino cuando su padre se convirtió en campier, un guardia armado, con el terrateniente local, el barón Antonio Inglese, un notorio usurpador de tierras estatales. La posición de campier involucraba a menudo a mafiosos. Cascioferro no recibió educación formal. Siendo aún joven, se casó con una profesora de Bisacchino, Brigida Giacone, quien le enseñó a leer y escribir. Casio ingresó en la mafia en la década de 1880. Trabajó como recaudador de impuestos cuando era un adolescente, utilizando el puesto como tapadera para llevar a cabo su negocio de protección. Sus antecedentes penales comenzaron a los 22 años, con una agresión en 1884, y progresaron a través de la extorsión, el incendio provocado y las amenazas, hasta finalmente el secuestro de la baronesa Clorinda Peritelli di Valpetrosa, de 19 años, en julio de 1898, razón por la cual recibió una sentencia de 3 años. Mientras estaba encarcelado por intento de extorsión, Cascioferro fue reclutado en las Fasci Siciliani, las Ligas Sicilianas, un movimiento popular de inspiración democrática y socialista, por Bernardino Berro, el presidente de la Liga en Corleone. Las ligas necesitaban fuerza en su lucha social de 1893 a 1894 y Cascioferro se convirtió en presidente del Fascio de Bisacchino. En enero de 1894, por orden del primer ministro Francesco Crispi, los fascistas fueron proscritos y brutalmente reprimidos y muchos líderes fueron encarcelados. Cascioferro huiría a Túnez durante un año. Después de cumplir su condena por su papel en los disturbios campesinos, Cascioferro volvió a una posición de poder social y presionó a las autoridades de Palermo para que lo pusieran a cargo de otorgar permisos de emigración en el distrito de Corleone. Según el historiador de la mafia, Salvatore Lupo, Vito Cascioferro estuvo involucrado en redes clandestinas de emigración. Condenado por secuestro en 1898 de la baronesa Valpetrosa, Cascioferro fue puesto en libertad en 1900. Para escapar de la vigilancia policial especial en Sicilia, navegó hacia los Estados Unidos y llegó a la ciudad de Nueva York a finales de septiembre de 1901, donde actuaría como importador de frutas y alimentos. El 21 de mayo de 1902, Vito Cascioferro fue arrestado en relación con una gran operación de falsificación en Hackensack, Nueva Jersey. Fue detenido en la barbería de Giuseppe Romano, en la Primera Avenida, desde donde se distribuía el dinero falso. Cascioferro logró escapar de la condena gracias a su coartada, mientras los demás pandilleros fueron juzgados y sentenciados. En Nueva York, se asoció con la pandilla Morello de Harlem, encabezada por Giuseppe Morello e Ignacio Lupo. En septiembre de 1904, regresó a Sicilia, poco después de que el sargento de policía Joseph Petrosino, del Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York, ordenara su arresto por su participación en el asesinato del Barril. En consecuencia, su solicitud de ciudadanía estadounidense fue bloqueada. Posteriormente, Petrosino lo siguió hasta Nueva Orleans, donde Vito Cascioferro había ido a escapar de la detención, pero cuando llegó Petrosino, este ya se había escapado. Algunos observadores consideran a Cascioferro como quien trajo la práctica de extorsión de protección continua a cambio de dinero de protección o piso desde Sicilia a Estados Unidos. Cascioferro solía decir: hay que desnatar la nata de la leche sin romper la botella. No arrojes a la gente a la quiebra con demandas ridículas de dinero. Ofréceles protección, ayúdalos a hacer prosperar sus negocios y no solo estarán felices de pagar, sino que te besarán las manos en señal de gratitud. De regreso a Sicilia,
Cascioferro ascendió a la posición de notable local. Ahora era el capo eletore de Domenico De Michele Ferrantelli, alcalde de Burgio y miembro del parlamento por el distrito de Vivona. Además, mantenía buenas relaciones con el barón inglés. También ejerció influencia sobre varios cosche o clanes mafiosos en las localidades de Bisacchino, Burgio, Campo Fiorito, Chiusa Sclafani, Contesa Entelina, Corleone y Villafranca Sicula, así como en algunos distritos de la ciudad de Palermo. Don Vito Cascioferro llevó la organización a su máxima perfección, sin recurrir indebidamente a la violencia. Don Vito gobernó e inspiró temor, principalmente mediante el uso de sus grandes cualidades y ascendencia natural. Su apariencia impresionante lo ayudaba. Sus modales eran principescos, su comportamiento humilde, pero majestuoso. Era querido por todos, generoso por naturaleza. Nunca rechazó una solicitud de ayuda y repartió millones en préstamos, donaciones y filantropía en general. En Sicilia, era una especie de rey y bajo su reinado se respetaba la paz y el orden. La paz de la mafia, por supuesto que no era la que habría impuesto la ley oficial del Reino de Italia, pero la gente no se detenía a dibujar una imagen demasiado fina al respecto. Sin embargo, los informes policiales describieron a Don Vito como notoriamente asociado con la alta mafia, llevando una vida de lujo, yendo al teatro, a cafés y apostando grandes sumas en el Circolo dei Civili, un club para caballeros reservado para aquellos con pretensiones de educación y estatus de élite. Si te está gustando el video, no olvides darle like y suscribirte. Cascioferro es considerado el autor intelectual del asesinato del policía neoyorquino y jefe de la brigada italiana Joseph Petrosino, el 12 de marzo de 1909. Petrosino fue asesinado a tiros en Piazza Marina de Palermo. Mientras esperaba a su informante, los asaltantes dispararon a Petrosino en la cara. Se vio a dos hombres huyendo corriendo de la escena del crimen. Petrosino había ido a Sicilia para recopilar información de los archivos de la policía local, para ayudar a deportar a los gángsters italianos de Nueva York como inmigrantes ilegales. Tanto Don Vito como Petrosino eran muy conscientes del peligro que implicaba la supervivencia del otro. Petrosino llevaba una nota que describía a Cascioferro como un criminal terrible, mientras que Cascioferro tenía una fotografía del policía. La noticia del asesinato de Petrosino se difundió rápidamente en los periódicos estadounidenses y una oleada de sentimiento anti-italiano se extendió por toda Nueva York. Cascioferro se declaró inocente y proporcionó una coartada para todo el periodo en que Petrosino fue asesinado. Se alojó en la casa de De Michele Ferrantelli en Burgio. Sin embargo, la coartada proporcionada por De Michele Ferrantelli era sospechosa, teniendo en cuenta la relación entre los dos. Además, mientras Don Vito estaba en prisión después de su arresto y sentencia de cadena perpetua en 1930, aparentemente afirmó que había matado a Petrosino. Cascioferro dijo: "En toda mi vida he matado a una sola persona y lo hice desinteresadamente. Petrosino fue un adversario valiente y merecía algo mejor que una muerte vergonzosa, al menos en manos de algún asesino a sueldo". Un informe de Baldassare Seola, comisario de policía de Palermo, concluyó que el crimen probablemente había sido perpetrado por los mafiosos Carlo Constantino y Antonio Passananti, bajo la dirección de Don Vito Cascioferro. Sin embargo, las pruebas eran escasas y el caso se cerró definitivamente cuando en julio de 1911 la Corte de Apelaciones de Palermo desestimó a Cascioferro, así como a Constantino y Passananti, debido a pruebas insuficientes para enviarlos a juicio. El asesinato de Petrosino nunca fue resuelto. Sin embargo, Constantino y Passananti serían identificados como los asesinos más probables. Constantino murió a finales de la década de 1930 y Passananti en marzo de 1969. En 2014, más de un siglo después del asesinato, la policía italiana escuchó una conversación telefónica intervenida en la que un descendiente afirmaba que Paolo Palazzotto había sido el asesino de Petrosino por orden de Vito Cascioferro. Palazzotto había sido detenido tras el tiroteo, pero había sido puesto en libertad por falta de pruebas. En una conversación grabada durante una investigación no relacionada realizada por la policía italiana, el presunto jefe de la mafia, Domenico Palazzotto, dijo a otros mafiosos que su tío abuelo había matado a Petrosino en nombre de Cascioferro. En 1923, el subprefecto de Corleone advirtió al Ministerio del Interior que Vito Cascioferro era uno de los peores delincuentes y muy capaz de cometer cualquier delito.
En mayo de 1925, Cassioferro fue detenido como instigador de un asesinato y, como de costumbre, pudo quedar en libertad bajo fianza. Sin embargo, con el ascenso del fascismo, su reputación e inmunidad fueron decayendo. En mayo de 1926, el prefecto Cesare Mori, bajo las órdenes del líder fascista Benito Mussolini de destruir a la mafia, arrestó a Cassioferro en una gran redada en el área que incluía a Corleone y Bisacchino. Más de 150 personas fueron arrestadas. Don Vito Cassioferro fue acusado de la participación en 20 asesinatos, 8 intentos de asesinato, 5 robos con violencia, 37 actos de extorsión y otros 53 delitos que incluyen violencia física y amenazas. Sería condenado a cadena perpetua el 27 de junio de 1930 por el antiguo cargo de asesinato. Cassioferro permaneció en silencio durante el juicio. Había sido detenido unas 69 veces antes y siempre había sido absuelto. Pero esta vez fue diferente. Tras conocer la sentencia, el presidente del tribunal preguntó a Cassioferro si tenía algo que decir en su defensa. Don Vito se levantó y dijo: «Señores, como no han podido obtener pruebas de ninguno de los numerosos delitos que he cometido, se han visto obligados a condenarme por el único que nunca cometí». El prefecto de hierro, como se conocía a Cesare Mori, quiso dar la máxima publicidad al evento, por lo que mandó a imprimir carteles con fotografías de Cassioferro y el texto de la sentencia judicial. Existe incertidumbre sobre la fecha exacta de su muerte. La versión más común es que murió por causas naturales en 1945, mientras cumplía condena en la prisión de Ucciardone, en Palermo. Otra es que Cassioferro pudo haber muerto por deshidratación en el verano de 1943. Según cuentan, los guardias de la prisión dejaron a Cassioferro en su celda, mientras otros reclusos eran evacuados en avance de la invasión aliada de Sicilia. Sin embargo, según el historiador Giuseppe Carlo Marino, Don Vito fue trasladado a otra prisión en Pozzuoli en 1940 y el octogenario fue dejado morir durante un bombardeo aliado de esa prisión en 1943. Según la estampa, Cassioferro murió el 20 de septiembre de 1943 en la prisión de la isla de Procida. Durante años, en la pared de su celda de Ucciardone, era legible una frase que se creía grabada por Vito Cassioferro: «La prisión, la enfermedad y la necesidad revelan el verdadero corazón de un hombre». Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más contenido como este.